Lo habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa. Nos interesa ver en dónde podemos resguardarnos los usuarios, los contribuyentes en situaciones que son totalmente ajenas a lo que podemos manejar. Es por eso que está con nosotros el doctor Daniel Paganetti, abogado, un defensor de los derechos del consumidor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. No, el tema de la semana indiscutiblemente es el incremento de tarifas, que obviamente nos deja en una posición en total desventaja, no tan solo en la economía familiar, sino si nos miramos a lo que es Buenos Aires, con una disparidad absoluta con respecto a los valores que allí pagan y los que hoy tenemos, aún con la actualización. ¿Cree que hay conciencia gubernamental con respecto a lo que significa un incremento de tarifas? De ninguna manera. El gobierno nacional, por su origen, por su ideología partidaria y por sobre todo su matriz, es un gobierno que no piensa en el consumidor o en el usuario, ¿no? ¿Algún gobierno pensó? Y algunos sí, otro, por ejemplo, el gobierno anterior tuvo algunos avances en materias de usuarios, en defensa del consumidor, tuvo algunas políticas que llevó al Congreso y que delinearon de alguna manera alguna protección a la ciudadanía. Este actual gobierno no lo está haciendo. Fíjense usted que desde que inició este gobierno lo único que hizo fue recomponer tarifas, que yo creo que todos estamos de acuerdo en la cuestión sustancial, que es hay que actualizar las tarifas. Venimos de una política del gobierno anterior que las congeló y subsidiaba la inflación. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno sacó los subsidios, pero no baja el gasto público. Por eso el problema que hoy está teniendo, no solamente en el Congreso, sino que el problema se está trasladando a las calles. La gente está enojada con absoluto derecho, porque fijémonos que en estos 2 años y medio lo que hizo fue el gobierno nacional cargar la culpa de todo esto al ciudadano, como si el ciudadano hubiera sido el responsable de que las tarifas hayan sido congeladas, ¿no? Durante 12 años. Bueno, estamos de acuerdo que hay que actualizarlas. Este gobierno está empecinado en actualizarlo en muy corto tiempo, van 2 años y medio, fíjense todo lo que subieron las tarifas. Yo no sé por qué está tan empecinado en hacerlo en tan corto tiempo, porque no tiene lógica. Lo que hace es ahogar al consumidor, que es lo que está pasando ahora, y está empecinado, y en realidad no está peleando políticamente con los adversarios. En el Congreso estamos viendo que a mí me da un poco de vergüenza lo que están haciendo. Totalmente, es una vergüenza. Claro, es mucha vergüenza, pero eso a mí me parece bien, porque es lo que tiene que pasar para que las cosas cambien. Llamo la atención en algo. Por ejemplo, el gobierno nacional ahora intimó o está coaccionando a las provincias. Esta mañana Rogelio Frigerio mandó un mail a todos los gobernadores diciendo todo lo que van a perder si es que no quitan los impuestos. Primero y principal, el gobierno nacional no tiene facultades para meterse en las provincias, porque los impuestos provinciales son de competencia no delegada a la nación, con lo cual no tiene injerencia alguna para meterse. Por otro lado, si quiere aportar algo, disminuye el IVA. El IVA es un impuesto nacional. El consumidor lo paga siempre. Nosotros nos movemos y pagamos el 21% de todo, ¿no? Compramos un paquete el consumidor de fideo y pagamos. Es el que más paga impuestos en la Argentina. Y no lo dice nadie. Pero hay algo que yo quisiera remarcar. Estos 2 años y medio cargaron al consumidor el aumento tarifario. La Corte le tiró la oreja a Garanguren diciendo que no cumplían con las leyes. Quedó sin efecto el aumento del gas. Volvieron de nuevo con la misma matriz. Creo que se van a golpear de nuevo porque hay una acción judicial iniciada por un centro de estudios de Buenos Aires, que es el que frenó el tarifazo del gas en el 2016, y que no dice nada ni sale en los medios. Está actualmente en trámite una acción colectiva que puede frenar al menos el tarifazo del gas. Ahora, doctor, lo voy a ir interrumpiendo. Sí. ¿Se puede hablar de la propuesta que hace el gobierno nacional de que los usuarios paguemos los incrementos o las boletas en 3 cuotas y a eso ponerle un interés? Es una enorme falta de respeto a todo el ciudadano. ¿Legalmente se puede hacer alguna presentación en cuanto al interés que nos quieren cobrar? De ninguna manera. Primero es... Imagínese, disculpen, el cuarto mes el problema que tendríamos como usuarios, porque estaríamos arrastrando ya en el cuarto mes 3 cuotas seguidas de los meses que vamos acumulando. Vamos un poco antes, no las pongamos en práctica. Es lesivo
y aparte esquiva el tema, ofrecer pagar en cuotas. El Estado no tiene que cumplir ese rol. El artículo 42 de la Constitución Nacional, que acá nadie lo menciona, que es el artículo donde la Constitución protege a los consumidores, en el primer párrafo, en el segundo párrafo le ordena a las autoridades, dice la Constitución, en donde los mete en esa bolsa o de obligación a todos, gobierno nacional, gobierno provincial y municipal. Todos tienen el deber de proveer protección a los derechos. Por eso es que por ahí alguien dice que todos estos incrementos son inconstitucionales porque no pasan ese filtro. Lo último que quiero decir es esto. En principio se carga al consumidor estos 2 años y medio el ajuste que lo venimos soportando todos. Segundo, el gobierno pide que quiten impuestos, ofrece cuotas. La pregunta que yo quiero dejar a todos, a toda la ciudadanía acá, ¿cuándo será el día, lo estamos esperando, que el gobierno nacional llame a las empresas para que las empresas pongan su cuota aparte del ajuste tarifario? Las empresas nadie las llama, nadie les pide inversiones. Y antes de otorgarle un aumento tarifario, tiene que acreditar la empresa que ha invertido. Eso no se le pide porque son amigos. Lo que tenemos que salir a decir todos los ciudadanos y todos los consumidores es que las empresas que fueron parte del ya cansador desastre, como lo llaman, que han recibido, porque siguen llorando, las empresas que fueron parte de ese desastre, con este tarifazo y con todos los que están implementando, la están dejando al margen. No se puede lesionar un colectivo de consumidores salvando empresas. Nadie está reclamando que las empresas se sienten en la mesa de soportar el costo de este ajuste tarifario. Este gobierno, en forma silenciosa, las está protegiendo en perjuicio del conjunto de los consumidores del país. Doctor, se ha dado una situación particular donde vemos disparidades en todo sentido, ¿no? Macri anuncia desde Vaca Muerta que va a seguir firme con los incrementos en una maniobra política. María Eugenia Vidal, la gobernadora, dice que va a quitar los impuestos, con lo cual le da un beneficio a los ciudadanos de provincia, y paralelamente convocan a que todos los gobernadores adopten la misma medida. Ahora, en Salta, el gobernador sale a decir que no pagamos impuestos sobre la facturación. Sin embargo, tenemos municipios que sí pagan. ¿Por qué esto? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué estamos en un mismo lugar donde tenemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta con impuestos en los municipios que van del 5 al 15%? Yo desconozco los municipios que lo estarán haciendo, pero sin perjuicio de ello, es algo que no debería hacerse y los impuestos deberían cobrarse por otro lado. Me parece. Ahora, ¿dónde va esa plata de esos municipios en particular donde se paga? Habría que preguntarle a los intendentes Son a dónde casi va ese cerca dinero. de 19 municipios, Sí, estimo. me parece que habría que preguntarle a los intendentes o al foro de intendentes, al titular del foro de intendentes, que son el cuerpo idóneo para responder esto. Lo cierto es gracioso, no hay municipios sin carta orgánica municipal, pero sí tienen el impuesto. Y bueno, ahí se evidencia lo que realmente, cuál es la voluntad del municipio, ¿no? Lo cierto es que acá el presidente Mauricio Macri, no le podemos pedir lo que debería hacer. Fíjense ustedes cómo el presidente, esa es su matriz. ¿Cómo vamos a pensar que el presidente piense en el consumidor? Si nunca lo hizo, nunca perteneció a esa formación de políticos que le deberían interesar. El núcleo de toda la tarifa, el problema de todo esto es que el núcleo de la tarifa no tiene lo que debería tener, que es la persona humana, que es el consumidor. El núcleo del cuadro tarifario debería estar el consumidor, pero no por un capricho. Se lo ordena el artículo 42 de la Constitución Nacional. Ahora, doctor, ¿no? Entonces eso es lo importante. Mientras el presidente no vea donde tiene que ver personas y tiene que ver derechos, el presidente ve números y empresas y utilidades y márgenes. Es decir, no tiene ni percepción social de lo que es la inflación. Usted decía hace rato que hay una acción que está obviamente avanzando en lo que se refiere a la empresa Gasnor. ¿Hay, digamos, teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene en el ámbito, se han hecho algunas presentaciones similares ya a esta altura, habiendo pasado 48 horas de esta medida tan fuerte que anuncia el presidente y que viene desde la semana pasada? Seguramente va a haber. Porque... Pero mientras tanto los ciudadanos pagamos y después podemos reclamar.
Pagamos y podemos reclamar, pero lo cierto es que acá Como tiene que siempre. haber... Sí, lo cierto es que acá tiene que haber un gesto, en realidad, del gobierno nacional, porque está yendo hacia un lugar donde se va a estrellar. El presidente Macri está peleando en este momento con el ciudadano. Pero mire lo que pasa hoy. No, Por con el segunda consumidor. semana consecutiva se cae la sesión en Cámara de Diputados. El próximo miércoles, teniendo en cuenta el lunes y martes feriado, el miércoles seguramente no van a sesionar. Prolongamos en el tiempo y ya tenemos un mes dentro de lo que sería un incremento tarifario sin tratamiento del Congreso. Están castigando al consumidor. La pelea política es hasta ridícula. Se pelean en forma personal. No hay altura en el Congreso para debatir seriamente estos temas. Lamentablemente ese es el Congreso que tenemos. A mí me gustaría que esté el Defensor del Pueblo de la Nación en funciones. Bueno, Hace 9 años que el Defensor del Pueblo debería estar en ¿Por qué funciones. se resisten los gobiernos a poner un defensor Porque no del quieren pueblo? control. Si te contaría, Mónica, lo que han hecho en el año 2009, lo eliminaron, le ofrecieron a Eduardo Mondino ser senador. Le mintieron. Él renunció a ser Defensor del Pueblo para candidatarse a senador y terminó perdiendo. Desde ahí empezó la opereta, porque yo lo llamo una opereta, de toda la casta política del Senado de la Nación y del Congreso de Diputados también. Hay una comisión bicameral en el Congreso de la Nación compuesta por 7 diputados y 7 senadores que desde el año 2009, hace 9 años, se burlan de los argentinos. En Salta Porque hablábamos en el bloque anterior, ¿no?, de esta idea del diputado Posadas de Posadas. poner el defensor del pueblo. Es- ¿Cree conveniente esta Sí, creación de sin no duda solamente alguna. del defensor, de esas subdefensorías de las cuales yo difiero totalmente? Yo creo que la figura del defensor del pueblo en la provincia no puede hacerse esperar más. Me parece que Es un pedido al gobernador. ¿Es cómo? Es un pedido al gobernador. Sí, un pedido, por supuesto, al gobernador, que yo creo que no va a poder decir que no. De todos modos, me parece una figura importante para la provincia para los años que vienen. Ya es tiempo que Salta tenga un defensor del pueblo. ¿Y le un parece bien defensor del cómo pueblo de funciona la provincia. Defensoría del Pueblo con todas las denuncias que hubieron con respecto a cómo se designó a su titular dentro de la comuna? Y no, verdaderamente no. Es un problema que lo debería explicar el Consejo Deliberante, ¿no?, el municipio. Eso, perdón, el la Consejo. idea es que también llamemos la atención a todas las autoridades municipales y al intendente y al presidente del Consejo Deliberante a los efectos de que piensen en el vecino, porque la Defensoría del Pueblo está para representar de alguna manera los intereses de los vecinos ante actos que puedan eventualmente lesionar derechos y garantías constitucionales. No es una cuestión menor. Me parece a mí que es importante el proyecto de Matías Posadas. Espero que no se vuelva a eliminar o cajonear este proyecto, porque en la Cámara ya hay un proyecto de creación de la Defensoría del Pueblo del doctor Medina, Raúl Romeo Medina, que quedó cajoneado en la Cámara de Diputados. Es una vergüenza absoluta que Godoy debería decirnos qué pasó con ese proyecto. Ahora, si vuelven a hacer lo mismo con esto, me parecería una falta de respeto a Doctor toda la gente. Paganetti, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, Nosotros nos gracias. despedimos, será hasta el próximo miércoles. Feliz Día del Trabajador. Esperemos que podamos reivindicar el trabajo de todos y cada uno de los argentinos. Hasta la próxima.